Hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro pastor invitado, el pastor Ricardo Arellano Saldías. Amén. Quedamos en el punto, pastor, en cómo el Señor le llama al ministerio pastoral, Amén. ¿cierto? Sí, fue así como le contaba, después de haber tenido esa experiencia en la noche y donde el Señor me da la autorización para levantar la obra del Señor Frente al cementerio. frente al cementerio, algo que para mí era difícil de entender, después lo entendí. El Señor le dijo que el cementerio era el mundo, no amén, creyente, sí, amén. no converso. Claro, la gente que no tiene a Cristo, para Dios está muerta. Claro. Y fue así que no había en mi mente de iniciar una obra, pero siempre en los problemas difíciles, en los problemas a veces que se enfrentan y están relacionados con la obra del Señor, siempre he echado a pensar cuando el Señor me habló, Claro. que fue algo, no fue producto de la casualidad ni de emoción, donde no había emoción alguna. Desperté llorando, desperté saltando, después de haber tenido esa experiencia, y bueno, y el Señor me da la orden de que abra la obra, y tenía temor mi pastor, tenía miedo de hacerlo. Aun cuando después mi pastor, perdón, que me daba la cobertura, él me dice, lo voy a tenerlo el tiempo que nuestra corporación pide, y lo voy a presentar como pastor. Yo oraba así, mi pastor. Oraba porque tenía temor. Señor, si no es tu voluntad que yo llegue al pastorado, llévame antes. Porque tenía miedo, Claro. porque tenía temor, porque no es fácil. No, No nunca es ha sido fácil. fácil el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es un trabajo muy difícil, que si no hay un llamado del Señor, la persona creo que no aguanta, no soporta, porque se trata con seres humanos, Cierto. con personas que tienen diferentes caracteres. Claro, No todos pensamos iguales. claro. Entonces fue así hasta que llegó el momento en que mi pastor, que me daba la cobertura, me lleva esta propuesta al presbiterio mayor, y bueno, y yo no tenía por dónde que fuese ungido pastor, porque nuestra corporación o nuestra misión no unge pastores si no tienen un lugar físico. Claro. En este caso, si no hay un lugar Donde se reúna la donde se congregación. reúna la congregación, ¿me entiende? Entonces no lo unge, porque antes lo hacían así, pero la gente después de ungido se iban de la... Claro. Eso pasaba. Entonces hoy los requisitos son eso. Pero por gracia del Señor, ahí entiendo que la mano del Señor estaba ahí, que cuando Él propone al presbiterio mayor, el presbiterio mayor aceptó. Y fue así que fui presentado a candidato a ser pastor, y en el año 2013 me ungieron pastor en la ciudad de Los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles. Y actualmente hoy llevamos 5 años ya, vamos para los 6 de haber sido ungido pastor. Y estamos trabajando ahí en la comuna de Puente Alto. Qué lindo. Sí, amén. Pastor, siempre los ministerios, tanto pastorales o de otra connotación, son ratificados o son demostrados con señales. Sí, amén. ¿En su ministerio pastoral ha visto la intervención divina y milagrosa de Dios en algún hecho puntual? Sí, amén. Bueno, creo que todos, cual más y cual menos, ha tenido experiencias sobrenaturales una vez que ha sido llamado por el Señor. Cuando yo comencé, mi pastor, dentro de los muchos casos, testimonios, cuando me entregué a Cristo tuve una enfermedad que tuve por un periodo de 2 años. 2 años donde tenía control martes, jueves, continuamente, donde se me hacían toda clase de examen
y los médicos, el médico que me atendía nunca me encontró nada. Nada, pero empecé a enflaquecerme tanto que llegué a un tiempo donde me adelgacé tanto que no abultaba nada. Y muchas de las personas que me conocían a mí me decían por haberte metido en el lugar que estás, te sucedió eso. Claro. Por haberte vuelto evangélico te sucedió eso. Y fue así que llegué al extremo, pastor, de que aún las personas que me rodeaban y yo mismo pensaba que nunca iba a salir de eso. Pensé que me iba a morir. Porque llegué al extremo de no tener fuerzas para pararme. Y fue así que una vez había un servicio especial en la iglesia donde yo pertenecía, y un hermano que yo siempre lo he contado en la iglesia, que él arreglaba zapatos. Y él era bien tosco, bien de una manera así bien dura para hablar. Y él, cuando me ve llegar a la iglesia en ese estado enfermo, me dice: con este ánimo venía a la iglesia. Y me habló de una manera como que yo lo tomé de una manera ofensiva, y quise devolverme e irme y no volver nunca más a la iglesia. Y después él me dice: vamos a ir a tal lugar, vamos en una micro, y me dice: ¿cómo sabes de allá? Vuelve sano. Así. Y fue así de que al final, en ese servicio había un predicador invitado, un evangelista. Entonces yo miré la apariencia de él. Para mí era un hombre extraordinario, como hablaba, como predicaba, y cuando él hace la invitación a los enfermos, yo dije: él me va a sanar. Y cuando yo paso en el ungimiento, es como que me siento más enfermo. Y me levanto como desilusionado, como triste, como amargado, porque pensaba que ahí estaba la respuesta para mí. Pero sucedió, mi pastor, de que en ese mismo culto, ya al final del servicio, por eso que yo creo en las manifestaciones, en el poder sobrenatural del Señor, y que el Señor hace como Él quiere. Claro. Comenzaron a danzar dos viejitos, me recuerdo atrás, pero ellos no me ungieron, no hicieron nada, sino que lo que entiendo que sí eran tomados por el Señor. Cuando ellos estaban danzando, de repente, mi pastor, porque yo tenía la enfermedad, el dolor que me estaba comiendo y que estaba casi en los huesos, el dolor lo tenía en la espalda. Y fue ahí, en ese momento, cuando ellos danzaban, que yo siento como que alguien me echa un vaso de agua caliente. Fue tan real, tan genuino, y que yo quise gritar o saltar, pero no lo hice porque tenía vergüenza, porque era nuevo. Y al regreso yo le cuento esta experiencia al hermano que me había dicho: ¿cómo sabes de allá vuelve sano? Y le cuento yo lo que experimenté al final del servicio, y él me dice: ese es el poder de Dios. Me dijo: crea, hermano, en eso, Dios te sanó, y créelo, no dudes, porque ese es el poder del Señor. Mi pastor, fue algo tan real, tan genuino, que parece que volvía como en el aire. Pero eso fue día sábado, fue tan real, tan genuino, me sentía tan bien, pero anduve después una semana con ese dolor. Y yo ignoraba muchas cosas y desconocía porque era una persona nueva. Pero yo decía, en mi mente decía: lo que yo viví no fue una emoción, fue algo real, fue algo sobrenatural. Y empecé a creer de lo que yo había vivido, y ese dolor duró una semana más y se fue, y hasta el día de hoy se fue, y la gente que creía que yo me iba a morir, toda esa gente murió. Y yo acá estoy vivo, contando lo que el Señor ha hecho de muchas y otras maneras con mi vida,
personalmente, testificando de que sí, Cristo sana cuando la medicina no puede, Dios sí puede. Cuando el médico o la ciencia le dice te mueres, Dios nos dice por otro lado, para el que cree todas las cosas son posibles. Y de esos casos, muchos otros casos he vivido personalmente donde Dios me ha sanado, donde Dios me ha libertado de enfermedades que solamente al mirar hacia atrás yo he dicho, estoy acá porque la mano divina del Señor ha estado con mi vida. Y eso se lo puedo testificar porque ha sido una realidad en mi vida y también a manera de consejo para aquellos que están viéndonos en esta hora. Para aquellos que están pasando momentos y etapas difíciles en su vida. A lo mejor el médico le ha dicho no tienes esperanza, pero en Cristo sí hay esperanza. Por un lado, al Señor hay un hombre que en la Biblia le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya ha muerto. Como queriendo decirle, ni él puede hacer algo por ti. ¿Para qué lo molestas? Pero el Señor, por otro lado, le dice, cree solamente y tu hija vivirá. Claro. Y esas son las dos realidades que hoy se ven. A veces el médico le da un diagnóstico a la persona. Pero en el fondo un cristiano se aferra no al diagnóstico o a la palabra del médico, sino a lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Estoy seguro que ha sido de bendición para usted que está ahí, detrás de la pantalla. Y también es un estímulo, una inyección de ánimo frente a la necesidad que usted tiene ahora. No importa cuál, Dios la sabe. Y Él está ahí, a las puertas de su corazón, esperando que usted le abra para que Él pueda entrar y solucionar su problema. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.